Hello, hola Leti, Stauri, Pedro, está muy bien. Me encanta este grupo puntual. Robert, te pongo ahora. Te pongo ahora. ¿Qué fue? Ya yo empecé, va. Sí. No, te estás escuchando. Ay, mi madre. Bueno, ya vamos a agregar a Robert. Hola Robert, ¿cómo estás? Hola Thais, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te trata el calor? Bien y sobre todo con compañía aquí. Ay, qué linda, Dios mío, chu mamá. Qué bella. ¿Qué tal allá? ¿Cómo está todo? Muy bien, caluroso. Nada, Eh, Está en 40 ahora mismo. nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Pero hay que aprovecharlo porque ya ahorita llega el frío, ya tú sabes. Aquí estemos, sí, vamos a ir esperando que unos segundos que se conecte la gente, en lo que vamos saludando a un par de gente. Eh, Abel, bueno, el tema del día de hoy, Josefina, el tema del día de hoy, tú sabes que, Robert, en realidad me desafía mucho, porque en realidad yo he estado pensando mucho en esto, en lo que les voy a introducir, porque como que mi mundo, o sea, uno siempre ha sabido lo que les voy a decir, el tema que les voy a decir, no siempre lo ha sabido, pero como que ahora me ha puesto a mi consciente y mi inconsciente, mi vida, práctica de la vida, de lunes a sábado, que no es el domingo de la iglesia, a reflexionar realmente este tema. ¿Y de qué se trata este tema? Ahora, en estos tiempos, hemos tenido un parón drástico, como decía Robert en el pequeño video. Esto fue un freno así como abrupto. Y lo que teníamos concepto de iglesia, quizá muchas veces uno decía, no, yo no pienso que la iglesia es un club, yo no, yo soy un siervo de Dios y yo tengo 15 ministerios, yo. Pero ahora que nos vimos obligados a reflexionar en nuestras casas, a poder ver lo oculto desde casa, hacer todo desde casa, nosotros nos pusimos como que, pero yo no me estoy congregando, yo no estoy siendo iglesia, como que el concepto de iglesia que nosotros en realidad teníamos se vio en reflexión. Y el día de hoy vamos a tener el tema del rol de la iglesia en una sociedad en crisis. Y para eso yo he invitado a un amigo personal, un hermano en Cristo de la Iglesia de la Cristianización en Santiago, a Robert Batista. Bienvenido, Robert. Muchas gracias Thais y a los amigos que se conectan con nosotros. A mí me honra mucho poder participar de estos lunes. Ya he visto a buenos amigos pasar por aquí antes y gracias Thais una vez más. Robert, vamos a empezar de una vez. Entonces, la primera pregunta, porque puede parecer tan como tan básico, pero es que realmente viendo el fondo que tenemos, el trasfondo que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, la crisis moral que está habiendo, la crisis de salud, la crisis en todos los sentidos que está. ¿Qué es la iglesia? O sea, realmente, ¿qué es la iglesia? Esa es una excelente pregunta y me voy a permitir responder con una pregunta y preguntarle a los amigos que son creyentes, que probablemente se han acostumbrado poco a poco al culto en Zoom y la transmisión en YouTube o en Facebook, ¿qué es lo que han perdido de la iglesia? Porque realmente buena predicación hay, buena música pues de tu iglesia o de otros grupos hay. ¿Qué es lo que hemos perdido? Pues esos 20, 30, 40 minutos de saludar a los hermanos, quizás lo que más nostalgia nos provoca, porque la iglesia es en esencia
personas, no programas. Y son personas que han sido escogidas por Dios, llamadas y unidas a un lugar llamado la iglesia local, que es parte de algo mucho más grande, que es la iglesia universal de Cristo, que está en todo lugar. Así que si pudiéramos resumir qué es la iglesia es el cuerpo de Cristo representado por personas que han sido llamadas a la salvación. Wow, tremendo, tremendo. Eh, wow. Entonces, pero, ok, son personas, pero entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace? Esa es una buena pregunta que a través de los siglos tantas veces la iglesia se ha hecho la pregunta y ha asumido roles equivocados, y probablemente de no responder bien esa pregunta, pues la iglesia termina en una inquisición o termina en una cruzada, porque en esencia la iglesia es un ente que hace dos cosas, y es la iglesia la que extiende el trabajo de Cristo. Y podemos ir un poco más hacia atrás. ¿Qué hizo Cristo? Bueno, el Señor Jesús vino a tres cosas: hacer el sacrificio perfecto, que es un sacrificio satisfactorio, penal y sustitutorio, como dicen los teólogos, por nosotros. Pero Él vino a proclamar el Evangelio. Esa proclamación tiene que ver con divulgar un mensaje, y Ujú. también vino a demostrar el Evangelio. Y de hecho, Mm, la iglesia ha sido muy buena en proclamar el Evangelio, pero no en demostrar el Evangelio. Y demostrar wow. el Evangelio tiene que ver un poco con incluso voltearle la mesa a los vendedores del templo, confrontar a los fariseos, desafiar a las personas a pensar y creer en el reino de Dios, pensar que la vida cristiana no es algo que ocurre en el más allá, sino que ocurre también en el más acá. Y por eso no solamente dejó el mensaje, porque, oye, Dios pudo tirar Biblias desde el cielo y que la gente conociera el Evangelio, pero Jesús vino, se hizo uno de nosotros y modeló cómo deberíamos vivir nosotros. Dice Leonardo Boff, un teólogo brasileño, que el hombre quiso ser Dios y quiere ser Dios, pero solamente Dios quiso ser hombre. Y Mm, ahí donde toma un sentido de que existe, no solamente para presentar un mensaje, sino para ser la sal y la luz del mundo y permear e infiltrarse detrás de todas las esferas sociales. Nuestra iglesia, o la iglesia donde servimos nosotros, porque la iglesia es de Cristo, se llama iglesia de la cristianización, porque creemos eso, que todo debe ser cristianizado: el arte, la política, la ciencia. Nosotros no necesitamos más personas solamente predicando, necesitamos que quienes escriban los libros de matemática, las mm. historias, sea gente que ama al Señor y permee y se infiltre dentro de la cultura, si se puede usar, ejerciendo ese rol de sal y luz en el mundo. Wow, tremendo. O sea, demostrar en toda la cotidianidad de la vida y de la sociedad el evangelio. Eso es tremendo. Y me lleva, eso conecta con la tercera pregunta, porque es, o sea, la sociedad ahora mismo está en una crisis, bueno, siempre ha estado en revolú, pero ahora mismo hay una crisis, pero No una hemos crisis, escuchado esa palabra, revolú. sí, bueno, revolú para los que no son dominicanos y después lo van a ver. Eh, bueno, yo voy a decir Toyo, pero Toyo también. Bueno, ¿qué te explico? Un desorden, más o menos, moral, pero ahora mismo, en general, la sociedad ha estado desordenada en todos los aspectos, en la salud, en lo moral, hasta lo religioso, en todos los aspectos hay un desorden. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la crisis moral que hay hoy en día? Gracias por traer esa pregunta, Thais. Eh, Hay un versículo tan conocido entre nosotros, que es en el de Mateo 6:33, que Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces cuando predicamos nos quedamos ahí: buscad primeramente el reino de Dios. Pero hay un elemento que Jesús concatena con esa expresión,
y es la búsqueda de la justicia. Definitivamente estamos en una época única, única no solamente por lo que ha pasado, porque el mundo ya ha visto pandemias, el mundo ya ha visto disturbios sociales en diferentes países, naciones, por diversas razones. Ahora lo que vemos es una especie de que todo ha llegado al mismo tiempo. Y mientras hay una pandemia que detiene la economía, detiene el mundo, colapsa los sistemas financieros, colapsa los sistemas médicos, también tenemos que ver que colapsa incluso los niveles de tolerancia que pensábamos haber rebasado. Pensábamos haber rebasado porque hace 20 años atrás ya no pensaríamos que el tema del racismo a esta altura del juego estar en la palestra pública. Sin embargo, lo está. Indica que no hemos rebasado algunas cosas que presuponíamos que sí. Y tiene muchas razones. Yo creo que en primer lugar, y es un pensamiento importante que Dietrich Bonhoeffer, un pastor de varios años atrás, dijo que los gobiernos pueden sacar a las personas de la miseria. Los gobiernos pueden sacar a la gente de la miseria. Ahora, solo Dios puede sacar la miseria de dentro de las personas. En otras palabras, en el punto donde estamos, de disturbios de todo tipo, hay que entender que hay una razón que está detrás de esa. Y es que ninguna ideología, ningún sistema de gobierno, ningún sistema de educación podrá realmente hacer un cambio genuino en el corazón del hombre. Todo cuanto ocurre por un problema interno. En otras palabras, el corazón del problema y de los problemas que tenía el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo reacciona la iglesia a todo eso? En primer lugar, siendo iglesia. La iglesia no está llamada a dejar de ser lo que es. Por allá, por los años 70, 80, aún hubo un movimiento llamado Teología de la Liberación en Sudamérica, donde desde la Iglesia Católica y parte de la Iglesia Protestante se inició un movimiento de trabajo hacia los pobres. Y de ahí la expresión que escuchamos incluso en boca de algunos hermanos y también incluso hasta del Papa Francisco, que Dios tiene una preferencia hacia el pobre. Y todo eso volcó a la iglesia a una labor social. Pero la iglesia no es una ONG. La iglesia no es solamente una ONG. Sí, la justicia es parte y yo creo que el Señor no divorciará nunca el rol de la predicación con el servicio social. De hecho, la evidencia de que la iglesia está haciendo es su compromiso social. Una iglesia que ha estado trancada durante años en cuatro paredes, hoy sale de ahí y definitivamente yo creo que el Señor nos invita a asumir un nuevo desafío de ser sal y luz fuera del templo. Y aunque los templos están cerrados, pues la iglesia debe seguir abierta. Una cosa que queremos hacer en nuestra iglesia, y hablábamos con algún amigo, es poner un letrero grande que diga el templo está cerrado, pero la iglesia está abierta, porque en ningún otro momento de la historia yo creo que ha habido tanta necesidad del evangelio como en este punto donde estamos. De hecho, esta tarde justo leía a una escritora que decía que el trauma es el más grande campo misionero de la iglesia en el siglo XXI. En otras palabras, las personas traumatizadas por diversas razones el día de hoy son un campo misionero. Hay matrimonios sufriendo en este momento. Hay mujeres que han tenido que encerrarse en esta pandemia con sus verdugos en la casa. Hay hombres que están sin trabajo, que no tienen cómo sostener a sus familias. Hay niños que están siendo rechazados en sus casas. Y a todo eso, la iglesia no debe ser indiferente. Y con eso no significa siempre que el abordaje debe ser directamente con el mensaje del evangelio. Y muchas veces confundimos nosotros
cómo abordar a una persona. Yo creo que en el modelo de Jesús, tú te encuentras con Jesús empezando una conversación con una mujer diciéndole, ¿me puede dar un vaso de agua? Y ese fue el punto de partida para revelarle a la mujer samaritana el propósito de Dios con la adoración. Y menciono esto, Thais, porque yo creo que hemos pecado, al igual que la samaritana, muchas veces, en pensar que la adoración tiene que ver con un lugar y que la iglesia tiene que ver con un lugar. Y ese mismo pecado sigue estando vigente, ese mismo paradigma sigue estando vigente para nosotros muchas veces. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta de Emmanuel. Dice, ¿debe la iglesia unirse a los movimientos de igualdad de derechos o mantenerse al margen haciendo su rol en lo espiritual y humano? Una excelente pregunta la que hace mi amigo Manuel de la Rosa. Me honra mucho tener esta pregunta de parte de él. Y definitivamente la iglesia no está llamada a unirse a todos los movimientos que proclaman justicia. ¿Por qué? Yo creo que para ser específico en la respuesta, Thais, muchos de los movimientos o todos los movimientos ajenos a la palabra de Dios que proclaman o anuncian un deseo de justicia, quieren justicia pero no quieren al rey de justicia. Por esa razón la iglesia no puede caminar junto con movimientos como las vidas negras importan o Black Matter, Life, Black, ¿cómo se llama? Ahora son tantos movimientos, pero Black Lives Matter. Eh, la iglesia no camina a la par de esos movimientos, porque la iglesia no es solamente que las vidas negras importan, es que todas las vidas a niños que son abortados. Y por esa razón la iglesia no camina, ni debe caminar a la par de esos movimientos. Podemos coincidir en algunos elementos, pero donde no está Dios, la iglesia no debe estar. El móvil de la iglesia es el Espíritu Santo. Wow. Y testimonio, hace unos años mi esposa y yo estábamos con el deseo de emigrar o buscar dónde servir. Y fuimos a Haití. Yo trabajé en Haití casi 8 años de manera intermitente. Y una cosa que mi esposa me enseñó y que siempre recuerdo es, no te muevas nunca por la necesidad, sino porque Dios te guió ahí. Porque necesidad hay en todos lados. Necesidad hay en el sitio más rico de California o de Nueva York, como también lo hay en la aldea más pobre en África. La iglesia se mueve a donde Dios la lleve y la palabra de Dios es suficiente y la iglesia ha sido en sí misma suficiente. Fíjate si es interesante que en los primeros años post-reforma, Calvino fue muy enfático en su teología que la iglesia estuviera separada del Estado. Pero Maquiavelo, por otro lado, fue muy enfático en que el Estado estuviera separado de la iglesia, porque la iglesia nunca le fue bien cuando se unió a movimientos, a gobiernos que no eran netamente cristianos. Obviamente eso no nos debe alar al movimiento puritano, en el sentido de caminar aislados del mundo y pensar que la santificación es algo que significa aislarse, no. Lo que Jesús nos enseña pues es estar, pero ser impermeable a donde estamos. Junta de Manuel. Wow, tremendo todo esto, tremendo. Eso nos lleva, porque mira, yo entiendo que, espérense, yo estoy teniendo un problema con mi internet, entonces estoy viendo, ok, ¿me escuchas bien? Ok, que todo lo que tú dices, viendo la necesidad del panorama, en realidad tenemos mucho que hacer.
O sea, la iglesia, que somos nosotros, tenemos muchas cosas que hacer. Entonces uno lleva, ¿qué hago? O sea, ¿qué yo hago? Bien, definitivamente esa es la pregunta que aterriza lo que hemos hablado nosotros. Creo que hay dos caminos eh, que rápidamente se visualizan en nuestro horizonte. De un lado está el cristianismo progresista que nos invita pues, mucho de lo que está ocurriendo en ese mundo que tú describes. Y hay algo de cierto, porque ese mundo que tú describes es el mundo al que Cristo vino y ofreció la salvación. Dios también importa este mundo. Pero el cristianismo progresivo o progresista de inocente al obviar la ira de Dios y el disgusto. Una interesante forma de expresarlo es la de ese sermón conocido de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Pues el progresismo predica pecadores airados en manos de un Dios de amor, que es otra historia. Entonces yo creo que podemos caer en esas prácticas. Este movimiento pues abraza de una manera universalista a la aceptación dentro de la iglesia de pecados como puede ser la homosexualidad y el lesbianismo. Y una cosa es aceptarlos a ellos, otra cosa es aceptar el pecado. Pero creo que hay un camino mejor, que es el de ser como Jesús. Y el Señor nos muestra que todos nosotros estamos rotos y que hay tres relaciones fundamentales que fueron rotas a causa del pecado. Primero, nuestra relación con Dios, pero en segundo lugar, nuestra relación con el pecado y con el, y en tercer lugar, nuestra relación con la creación. El hombre está en conflicto en tres áreas, pero cuando su relación con Dios es restaurada, recordando que la obra de Dios es reconciliadora, pues su relación con el prójimo cambia totalmente. Nosotros amamos a las personas que Dios nos dio amor a nosotros. Y de hecho, si alguien está viendo el video y está luchando para amar a alguien, créanme, hay momentos en los que usted va a luchar por amar a una persona. No tolerarlo, amarlo, como el Señor nos manda. Pues ese amor proviene de Dios. En tu fuerza tú no lo puedes hacer, pero con el amor de Dios y su gracia sí. Pero en tercer lugar, la relación con la creación. Y hablo de estos tres puntos, Thais, porque nuestra respuesta a la pregunta que haces es siendo iglesia que predica la reconciliación con Cristo, que predica el amor al prójimo, pero tiene un rol pasivo ante el deterioro de la creación. Hay un libro escrito en Centroamérica por un hermano pastor y profesor, fue mi profesor hace unos años, se llama Hacia una teología. Y el planteamiento es simple, no sé si se cortó en algún momento el audio. Sí, sí, dame un segundo. Okay. Déjame ver si esto se arregla. Vamos a ver. Sigue hablando, que Una relación rota con el prójimo, pero también una relación rota con la creación. Y vuelvo e insisto, la iglesia no es una ONG, pero la iglesia no tiene un rol pasivo ante la creación. De hecho, si vemos la Biblia, a Dios le importó mucho la creación. La fauna y la flora eran importantes para el Señor. A un diluvio el Señor hace un resguardo de los animales. Jesucristo, cuando habla en la mayoría de sus parábolas, hace referencia a las aves del cielo, al lirio, en el libro de Eclesiastés.
eh, proverbios, los libros poéticos, pues hacen uso de todo eso, y es una relación que la iglesia ha olvidado, Thais. Ah. Yo me pregunto qué rol tiene nuestra iglesia local con el cuidado del medio ambiente. Yo no quiero caer en el extremismo, pero a Dios le importa la creación. Y la tierra gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Y ese es un rol que no podemos olvidar. Respondiendo de manera resumida a tu pregunta, la iglesia está llamada ¿Podrías, a perdón, ser... repetir los 3 puntos? Alguien decía que, por favor, en ese resumen, que si puedes repetir los 3 puntos. Parece que hay alguien anotando. Si nos manda una ofrendita, lo repetimos, hermana. Eh, el rol de la iglesia es proclamar la reconciliación del hombre con Dios. Y hay 3 relaciones rotas: la relación de Dios con el hombre, la relación del hombre con el prójimo y la relación del hombre con la creación. Dios, prójimo y creación. Y eso es el pecado. Algunos definen la pobreza, incluso la definen como eh, relación. Y la iglesia a proclamar un evangelio que restaura y trata con el ser humano hacia afuera. Y yo creo que la predicación de Cristo en un evangelio que es integral, cuando integral, quiero ser cuidadoso con el término y darme a entender apropiadamente, y no caer en nueva era o que me vayan Sí, a sí, sí. fichar. Ya me pueden fichar de televangelista por la nota de las ofrendas. Pero me refiero que aborde el ser humano en lo físico y en lo espiritual. O sea, cuando Dios nos salvó, Él no solamente salvó nuestra alma. Por muchos años hemos escuchado la expresión en algunos círculos de que pasión por las almas, lo cual suena bonito, pero al Señor no solamente le interesó el alma de la persona. Jesucristo también se interesó en el cuerpo de la persona, en lo que comía la gente, en el cansancio de las personas. Wow. Y yo creo que es una doctrina que hemos nosotros guardado por muchos años y la hemos vinculado siempre a ciertos movimientos, pero Cristo sana, y Él sana espiritualmente, y Él sana físicamente. Y podríamos tener todo un programa para hablar acerca de la obra de sanidad del Señor, porque en la Biblia vemos un Jesús que sana. Y de hecho muchas veces la sanidad emocional del cristiano es aún más compleja y lenta que la sanidad física de las personas. Y encontramos en la iglesia que es un gigante escondido. Personas heridas que han estado ahí y a las cuales la iglesia no ha ministrado. Y es una expresión que quiero enfatizar: ministrar a las personas fue lo que Jesús hizo. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, bajo la influencia y confiando en la suficiente palabra de Dios. Wow. Wow, señores, esto ha sido tremendo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. Hay que aprovechar a Robert. Señores, hablen ahora o callen para siempre. En lo que yo hago un comentario. Este, Eso es lo que tú dices, es tan real. Porque nosotros mismos, siendo iglesia, nosotros somos seres humanos y nosotros tenemos nosotros mismos necesidades. O sea, nosotros tenemos, Manuel, tú no estás fácil, Manuel. Ay, espérate, Manuel. Ahí está, ahí lo puse, para que lo vaya leyendo.
Y nosotros mismos a veces nos sentimos solos, nos sentimos enfermos, que no llamo fulano, que qué sé yo qué. Tenemos necesitamos también ese cuidado. Entonces, como nosotros necesitamos ese cuidado, la sociedad, la gente necesita que nosotros como iglesia vayamos y hagamos y reflejamos a Cristo. Entonces, en Manuel, ese ríe, Manuel, mira cómo se ríe. Él hace esas preguntas difíciles. Ok, si bien el perdón de pecado es instantánea, es asimismo con la liberación, porque vemos personas redimidas, pero con posesión de espíritu. Gracias, Emanuel, por poner las cosas duras. Pregunta muy, Emanuel, te damos las gracias, Emanuel. sí, es una pregunta muy válida y yo entiendo perfectamente. Hay una pregunta que quizá puede preceder esa, y es si puede un creyente estar endemoniado, o como usa Norman Wright en su libro de Guerra Espiritual, él usa el término demonizado para hablar de ese momento en el que Satanás no te posee, pero sí te influencia, como vemos en el caso de Pedro, por ejemplo. Pero quizás si puedo interpretar la pregunta de Manuel, eh, ¿puede una persona convertirse al Señor y aún tener demonios dentro de sí? Y es un tema, pero yo creo que el Señor, cuando te salva, tiene poder para cambiar a la persona, y lo que ocurre converso no es simplemente que alguien que estaba preso ahora es libre. Lo que ocurre es un nuevo nacimiento. Está frisado mi Sí, teléfono de repente. denme un segundo. Esto es en vivo, señores. Y Sí. como yo soy espontánea, yo lo voy a resolver en vivo así, miren, caminando. Ok, ajá. Espérense. Eh, tú me sigues viendo, ¿verdad? Sigue, yo creo que sí. Puedes seguir en lo que yo resuelvo aquí. Ok. Lo que mencionaba es que lo que ocurre con el creyente realmente convertido es que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, empieza desde ya un proceso de santificación en la persona. Entonces, en ese proceso, el Señor va tratando y mortificando el pecado, como habla el apóstol Pablo, dar muerte a la carne. Pero definitivamente, el creyente verdadero, entendemos por la palabra de Dios, no puede ser endemoniado. Ahora, eso no quita la otra verdad. Es Pablo quien dice, no deis ocasión al diablo. En otras palabras, el creyente sí puede dar ocasión al diablo y ceder espacio en su vida. Y lo más honesto es que vemos en la Biblia a Satanás eh, tomar acción sobre Job, aun cuando Dios tenía control absoluto. Ahora, lo que no vamos a ver es a Satanás poseyendo a Job. Satanás hizo daño a todo lo que Job poseía, pero no a Job. Y creo que nos sirve como un ejemplo en la palabra de Dios. Todos de acuerdo con eso. Hay gente muy seria que piensa algo distinto, pero es lo que por la palabra de Dios eh, logramos ver. Ok. Mientras tú hablabas, Robert, la gente decía que hay que aprovecharte. Esto, excelente explicación, de verdad que sí. Si tienes
razón, Thais, está frisada para mí. Se está frizando, sí. Déjame ver, yo creo que está volviendo en sí. De Sí, algo, ¿tú me escuchas bien? Yo te escucho bien. sí. Y la gente, diga, si tiene algún problema, la gente que nos diga. Pero sí, yo creo que no hay problema porque nadie dice nada. Ok. Ok, Bueno, entonces, estamos en las preguntas, pero ya el tiempo en realidad ya va avanzando. Y si ustedes no tienen alguna pregunta, vamos a hacer un minuto de resumen de qué, Robert, tú quieres que la gente se quede, con qué tú quieres que la gente se quede. O sea, si hubiera de todo lo que hemos hablado en esta media hora, ¿qué ok, tú entiendes que la gente debe decir? Esto tú tienes que, que, que quedarte. Bueno, todo tiene que quedar. Y de hecho la conversación se va a quedar grabada para que ustedes la reflexionen más lentamente después. Pero una conclusión, Robert. bien. Vivimos en un mundo en crisis que necesita como nunca a la iglesia de Cristo siendo iglesia, predicando el evangelio, pero demostrando ese evangelio a través de una acción que cambie la vida de la sociedad. Nosotros somos la iglesia y quizás en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo totalmente bien, pero con la esperanza de que el Señor ha dicho que Él estará con nosotros todos los días, podemos nosotros actuar a un mundo que necesita la gracia y conocer el amor de Dios. Un Dios que nos ama como somos y no como deberíamos ser, porque nadie es lo que debería de ser. Yo no quisiera concluir, Thais, sin dar unas palabras a cualquier amigo que haya escuchado un poco de esta conversación y no conozca al Señor Jesucristo. Uh -huh. Nadie puede cambiar tu vida ni tu historia como Jesús lo puede hacer. Él dejó su trono de gloria y se hizo uno de nosotros. Sufrió en carne propia todo y más de lo que tú y pudiéramos haber sufrido. Pero aún así agradó a Dios que Él fuera el sacrificio suficiente. Y si tú confías en Él y te arrepientes de tus pecados, Él ha prometido que no te va a echar fuera. Y esa esperanza es el Evangelio. Amén. Miren, este es en vivo. Eh, muchas gracias, Robert. Ha sido de tremenda bendición. Yo espero que los que están viendo presentes y los que lo van a ver después sean bendecidos como nosotros en este momento estamos siendo bendecidos. De verdad que sí. Gracias por tu presencia. De verdad que sí. Nosotros podemos durar con Robert aquí, durar hasta una hora más, porque eres de verdad tremendo. Y para la próxima semana, Robert, una pregunta te voy a hacer, Robert. ¿Alguna vez, oye, Manuel, no, hoy tomé el módulo 1 del Instituto Bíblico en 30 minutos. Robert, ¿alguna vez tú has sufrido de ansiedad a causa de tu trabajo? Por supuesto que sí, por O supuesto sea, que sí. alguna vez, bueno, señores, además de lo que nuestros amigos aquí que nos están acompañando, ¿ustedes alguna vez han sufrido de ansiedad? ¿Han sufrido de ansiedad en general? ¿Alguna vez su trabajo le ha causado mucha ansiedad? ¿Saben ustedes lo que es la ansiedad? ¿Y saben ustedes qué hacer cuando esto le pase? Y sobre todo enfocado en el trabajo, cómo el trabajo, y sobre todo ahora, que ahora el trabajo es en la casa, cómo eso te provoca un nivel de ansiedad más alta que en otros momentos, ¿verdad? La semana que viene vamos a tener la ansiedad y el trabajo con la licenciada Daisy Córdoba, que es una psicóloga muy, muy excelente. Entonces, si usted ha sufrido de ansiedad, si usted el trabajo lo está volviendo un poco
Sí. Y el teletrabajo a usted no le va. Usted prefiere estar en acción de aquí para allá, de allá para acá, y usted estar en su casa el día completo trabajando, le produce mucha ansiedad. El lunes que viene es el momento. Así que vayan creando sus preguntas, todo lo que ustedes tienen que preguntar. La semana que viene vamos a estar a la misma hora por el mismo espacio y en el mismo tiempo y en el mismo todo lo mismo. Señores, muchísimas gracias, Robert, muchas gracias. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, de verdad que sí. Amén. Gracias a ti por la invitación y a los amigos que sintonizaron esta noche. Bueno, buenas noches, señores. Les prometo que el internet estará mejor la semana que viene. Te lo prometo. I promise. Bye bye.